Estamos en un pasaje sumamente especial por dos razones. El juicio se consuma. La 10ª plaga llega a su cumplimiento. Egipto va a sufrir las consecuencias de su necedad. Las consecuencias de oponerse al único y verdadero Dios. Pero no solo es especial porque la 10ª plaga llega a cumplimiento, además es especial porque en este texto se da una clara explicación de por qué Israel es librado de la ira de Dios. ¿Por qué Israel es librado de la ira de Dios? ¿Cuál es el significado de la Pascua? Quizá no nos asombra, hermanos, que Israel no sufra la muerte de los primogénitos. Quizá Israel es lo que anticipa. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque en las antiguas plagas hubo oscuridad y en Gosén había luz. Acá murió el ganado y en Israel no murió nada. Las plagas que cayeron en Egipto, 9 plagas que cayeron en Egipto, Israel fue librado de ellas. Ahora, no es la excepción la plaga 10ª. La pregunta es, ¿por qué fueron librados de las plagas? Israel aprende por medio de la Pascua, hermanos. Israel aprende por medio de la Pascua que la razón por la cual fueron librados es porque Dios sería misericordioso, compasivo y proveería la manera en la que alguien sufriera en su lugar. Ese es el tema de la Pascua. Como dijo un teólogo, cuando el juicio viene en su plena realidad, nadie está salvo de la ira de Dios. ¿Qué tenemos en las plagas, hermanos? Y como la máxima plaga, la muerte de los primogénitos, ¿qué tenemos en estas plagas? Tenemos la manifestación de la ira de Dios. La pregunta es esta: ¿quién merece la ira de Dios? Israel pudo haber contestado, Egipto, ¿verdad? Pues ellos han visto que ellos han sido librados de todas las plagas. ¿Quién merece la ira de Dios? Egipto. Pero el Señor le dice a Israel por medio de la Pascua, Israel, tú también mereces mi ira. Israel, tú también mereces mi furia y mi justicia. Israel, mereces que seas juzgado. Hermanos, Israel no era un pueblo sin pecado, era un pueblo con pecado y mucho pecado. Israel rechazó la palabra de Dios. ¿Recuerdan que se acerca Moisés en el capítulo 5 y dice, saben, Dios me ha hablado y Dios ha dicho que los va a librar? Y ellos lo olvidan, ellos lo rechazan, ellos no le creen. Pero además sabemos por Josué 24, versículo 14, que Israel en este tiempo estaba en idolatría. Pues Josué dice al pueblo, no caigan nuevamente en la idolatría que vuestros padres estuvieron cuando estaban en Egipto. No sean atrapados nuevamente por ese pecado de idolatría. Pueden ver, hermanos, Israel no es un pueblo santo en este momento. Israel es un pueblo que está en pecado, que ha olvidado su Dios. Es más, los va a sacar y ¿saben qué van a decir? ¿Por qué nos sacaste, Moisés? Nos hubieras dejado allá en las comodidades de Egipto, nos hubieras hecho permanecer ahí teníamos todo. Es que Israel es un pueblo que tiene pecado y la ira de Dios debe caer sobre este pueblo de Egipto, pero también sobre el pueblo de Israel. Además,
Sabemos que Israel merece la ira de Dios, porque Israel viene de su padre Adán, así como todos nosotros. Ellos tenían una naturaleza caída y no solo eran pecadores como nación, eran pecadores como personas que componían esa nación. Oh, hermanos, ya veo en Éxodo 12 el desarrollo teológico del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, por cuanto todos pecaron. Judío y gentil, perdón. Porque no hay diferencia entre judío y gentil, por cuanto todos pecaron. Esto es lo que va a aprender Israel por medio de la Pascua. Israel, eres un pueblo que merece mi ira, así como Egipto. No hay nada, no te estoy salvando, Israel, porque tú eres un pueblo santo. Israel es un pueblo y Egipto es un pueblo corrupto. Te estoy salvando de pura gracia, de pura misericordia. Hermanos, esto fue lo que aprendió Israel en Éxodo 12. ¿Saben? Si nada se hubiera dicho de la Pascua y el primogénito no hubiera muerto en Israel y en todas las demás, sí, Israel quizá ni hubiera entendido por qué. Pero la Pascua les es dada como un recordatorio perpetuo y continuo, que la razón por la cual aquel día el ángel de Jehová pasó sobre su casa fue porque Dios ha sido misericordioso. Pero ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios? El Señor instruye al pueblo y dice: tomarás un cordero sin defecto. Tomarás un cordero sin defecto para cada familia. Deben comer lo suficiente. No deben dejar nada para el otro día. Todo debe ser consumido. Pero hay algo. ¿Qué es la parte medular de Éxodo 12? Aquí está, hermanos. Pondrás sangre en los dinteles, en los postes de tu casa. Pondrás sangre en los postes de tu casa. ¿Qué quiere decir? Este cordero debía ser un cordero sangriento, debía ser degollado y su sangre iba a ser puesta en los postes. Y cuando el ángel pasara, toda casa que tuviera sangre del cordero sería librada del juicio. Oh, pero esta sangre no se halló, no hubo provisión para el pueblo de Egipto. Y aunque hubiese habido provisión, no la hubieran aceptado. Si hubieran quedado en sus propios pecados. Pero el pueblo de Israel escucha que Dios tiene que juzgar y matar también su primogénito, porque Israel también es pecador. Pero el Señor dice: proveeré un cordero para que este pueda ser sustituto del primogénito. Y entonces, una vez que la sangre sea puesta en los dinteles, en los postes del hogar, el ángel pasará. Oh, hermanos, el Señor ha provisto un cordero. Esa es la única razón por la cual Israel sería librado de su pecado. Y sabe esto, es la única razón por la cual tú y yo podemos ser librados de nuestros pecados. Por causa que Dios ha provisto un cordero que sea muerto en nuestro lugar. Esto fue algo que el pueblo de Israel, o más bien que Dios reveló desde tiempos tempranos. Se le dieron vestiduras a Adán y Eva como una provisión aceptable. Vean esto, hermanos.
Una vez Adán y Eva pecan y ellos son cortados de la comunión con Dios. Y ellos se visten con sus propias ramas, con sus propias hojas de higuera. Pero el Señor pone ropas, dice pieles de animales. O sea, un animal fue muerto para esa provisión. Y solo con esa vestidura es que ellos pueden ser restaurados a la comunión con Dios. No es el único lugar donde aprendemos esto. Además se nos dice la historia de Abraham. Cuando estos van camino a hacer el sacrificio, Isaac pregunta: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Aquí está la madera, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Hijo, el Señor proveerá un cordero. Jehová Jireh, el Señor proveerá un cordero para el sacrificio. Y tal cual pasa, antes que Abraham ponga el puñal, ponga su mano sobre el muchacho, el ángel lo detiene y un cordero aparece atrapado en un zarzal. Este cordero fue el sustituto del mismo Isaac. Y ahora estamos en la Pascua, pero se nos va a enseñar en el libro de Levítico más adelante que el Señor proveerá un cordero para los pecados de toda la nación. Una vez al año este sería sacrificado. Este sería sacrificado por los pecados de todo el pueblo, y un cordero sería enviado fuera al desierto para morir en desolación. Y después se nos dice que reyes hicieron sacrificios y sacrificios. La sangre es necesaria para la remisión de los pecados. Oh, hermanos, dice la Escritura que este debía ser un sacrificio perpetuo. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no nos estamos juntando cada tiempo en el año para sacrificar un cordero y comer los panes sin la levadura, si es un sacrificio perpetuo? Hermanos, porque el sacrificio perpetuo nos ha sido dado. La sangre de los machos cabríos, la sangre de todos los corderos, fueron miles y miles y miles y miles de corderos sacrificados. Tenía que ser una ordenanza perpetua, porque nada de esto quitaba completamente la culpa del pecado del hombre. El cordero, por más que fuera sin defecto, no tenía la dignidad en su ser como apaciguar la ira de Dios completa y totalmente. Es por eso que era necesario hacerlo continuo, hermanos. El templo era un lugar lleno de sangre. Diario había sacrificios. Diario se hacían ofrendas delante del Señor. Pero hermanos, ¿por qué no lo celebramos más? Oh, porque como dice el libro, la epístola de Corintios, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ya, he aquí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que va a apaciguar como los otros corderos, no, Él va a quitar el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua. Él es ese cordero prefigurado en Éxodo 12. Él es ese cordero que es muerto en lugar de el pueblo. Él es ese precioso cordero, ese bello cordero. Él es nuestra Pascua, que ha sido sacrificado por nuestros pecados. Hermanos, esta es nuestra esperanza, este es nuestro gozo. El cordero que fue inmolado nos ha dado plena y completa paz delante del Padre. Ya no hay más deuda. Hermanos, esto es algo que debemos aprender como Israel. Gloria a Dios por Éxodo 12, que nos es dado como un continuo recordatorio, y nos es dada la cena del Señor como un continuo recordatorio de esto.
Es verdad, hermano, que estás creciendo en santidad. Sé que estás madurando en tu fe. Sé que no eres el cristiano en su inmadurez de hace algunos años. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué la ira no caerá sobre nosotros? ¿Sabes por qué somos librados del juicio venidero? No es porque estés creciendo mucho en santidad. No es porque estés madurando mucho en tu vida cristiana. La razón por la cual el juicio no caerá es porque a pesar de que tú y yo somos culpables pecadores delante de un Dios justo, el Señor proveyó el Cordero y por lo tanto somos librados de nuestros pecados. Oh, hermanos, al tomar la Santa Cena, seamos recordados en este momento de esta verdad. Seamos recordados de esa verdad en el momento de tomar la cena. Cada próximo domingo seamos recordados que el pan y el vino que representan la muerte de Cristo es el recordatorio perpetuo hasta que Él venga, que somos pecadores miserables rescatados por un amante y bondadoso Dios. Pero hay algo más en este texto que no podemos dejar pasar. Y es la multitud. Y es la multitud. Una gran cantidad. También subió con ellos una gran multitud de toda clase. Dice en el versículo 37, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Algunos calculan que fueron entre 1,5 millones y 2 millones los que salieron. Pero hay algo muy interesante cuando dice en el versículo 38, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Hermanos, el Cordero Pascual, Dios prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ya en este Cordero Pascual, ya en este Cordero, se nos anticipa esa realidad. Porque en este gran éxodo, en esta gran salida, en esta despedida, no solo judíos salieron de Egipto, pero egipcios, pero del pueblo del mismo Faraón salieron triunfantes. Oh, hermanos, es que el Señor ha hecho una gran salvación, pero dice que después que Cristo muriera, esta salvación sería aún más universal que la del libro de Éxodo. Sería aún más grande. Vean, alcanzó en este texto ya a otras naciones. Pero el día que Cristo moría, no solo alcanzaría a unas naciones cercanas, pero todas las naciones se acercarían y se rendirían. Y hermanos, aquí hay algo para aplicar a nuestro corazón. El juicio se cumplió. El juicio se cumplió, hermanos. ¿Cuántas veces no podemos caer en la desesperación de que el Señor se está tardando? O vemos nuestra situación social, vemos nuestras enfermedades, vemos nuestras circunstancias y decimos en nuestro corazón, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, permitirás esto? Y nuestro corazón anhela que el Señor regrese y juzgue. Oh, hermanos, Éxodo 12 es una instrucción para nosotros. El Señor cumplirá su promesa. El Señor vendrá por su iglesia y la hará salir por la puerta de enfrente victoriosa. Así como el pueblo de Israel. Nota esto. No salieron por atrás. Salieron llevados por el mismo pueblo de Egipto. Y salieron venciendo y despojando toda una nación de sus bienes. Oh, el Señor
El Señor contestará, el Señor vendrá por su iglesia, el Señor rescatará a su pueblo. Muchos podrán haber pensado en el pueblo de Israel: Señor, 10 plagas, no importa que sean 10, si quieres que sean 3, pero sácanos ya. Oh, pero el Señor es sabio en decidir. Es sabio en llevar su iglesia. Si es 10 años, si es 100 años, pero algo es seguro: Él juzgará. Él vendrá, hermanos, que en eso descanse nuestro corazón. En tiempos de prueba y tribulación, Él hará justicia a su pueblo. Él vendrá por su iglesia. Pero hay algo hermoso en esto. El Señor no nos ha dejado sin consuelo mientras que esto pasa. El Señor nos ha dado de su Espíritu para que mientras eso pasa, en las tribulaciones de esta vida, podamos ser consolados continuamente por su palabra y por su Santo Espíritu. Hermanos, adoremos en esta mañana a nuestro Dios por el Cordero que ha sido dado y por el juicio venidero donde rescatará a su pueblo que no tarda. Cantemos, hermanos.